Yo siempre hablaré desde el punto de vista budista, porque evidentemente yo soy practicante budista, he sido monje budista durante muchos años y sigo las enseñanzas del Dalai Lama y de todos los lamas tibetanos en general, los maestros que tienen a bien dar enseñanzas e iniciaciones, y entonces participo de sus enseñanzas. En cualquier caso, hacer un breve apunte para las personas, como veo caras nuevas, para hacer un breve apunte simplemente para dejar un poquito claro lo que se entiende por budismo, al menos en realidad, ¿no? Porque podemos tener muchos conceptos que hemos adquirido quizás viendo televisión, leyendo libros, es decir, que no hemos podido hacer un poquito de lío, ¿no? Para dejarlo más o menos, para que se entienda bien, como dice el Dalai Lama, el budismo no es un dogma, el budismo es un arte de vivir. Un arte de vivir que enseña a los individuos a ser bondadosos y a cuidar tanto de sí mismos como de los demás, y sobre todo cuidar mucho del entorno, ¿no? Es como una especie de mentalidad bondadosa abierta, ¿no? Por eso el título Amor, Compasión y Sabiduría, que ampliaremos más, ¿no? Básicamente el budismo se puede explicar muy fácilmente en tres frases. La primera sería no hacer ningún daño, o sea, abandonar por completo cualquier tipo de acción que comporte daño, no solo a uno mismo, sino también a los demás, evidentemente. La segunda frase sería haz todo el bien posible, es decir, dentro de las posibilidades que teníamos de actuar, de muchas formas, ¿no? Podemos buscar siempre aquello que es benéfico de forma ilimitada, no hay que limitarse, ¿no? Ahora lo veremos también con los conceptos de amor, compasión y sabiduría. Y el tercer verso sería, pues, tener o poder conseguir un pleno control sobre la propia mente. Un pleno control sobre la propia mente es necesario porque a partir de ahí puedes gestionar muchas cosas, emociones, circunstancias, todo aquello que de alguna forma vas enfrentando en tu día a día, ¿no? Entonces, si tienes una buena gestión emocional, si tienes un buen control sobre la mente, evidentemente puedes dejar de dañar, de reaccionar por improntos muchas veces que hacemos, ¿no? Sin pensar, sin reflexionar sobre las acciones que hacemos, y entonces evitar dañar y por lo tanto buscar la manera, buscar todo aquello que tenemos en nosotros que nos puede llevar a actuar de una forma muy, muy bondadosa hacia los demás. Evidentemente los resultados hacia uno mismo son de felicidad, ¿no? Se entiende que las cosas son así. Pues ya saben, es muy fácil, es simplemente no hacer ningún daño, hacer todo lo bien posible y tener completo control sobre la propia mente. Es decir, todo aquello que lleve al descontrol de la mente, como incluso drogas, por ejemplo, o embriaguez, o cualquier tipo de, incluso medicamentos que pueden llevar a descontrolar el sistema nervioso, ¿no? Pues entonces hay que tener, pues, un poquito de cuidado de no adoptarlos, no hacer uso de ello para no perder el control sobre la mente. Pero básicamente es simplemente eso, es tener una capacidad analítica, introspectiva, profunda, viendo exactamente qué pasa en la mente cuando vivimos, cuando actuamos, cuando interaccionamos con los demás, ¿no? Nos fijamos que generamos emociones. Normalmente cuando conocemos a alguien, pues podemos generar apego, podemos generar rechazo, podemos generar indiferencia, ¿no? Estas emociones, que son las tres principales, las básicas, son generalmente las que en primera instancia se generan cuando interactuamos con los demás. Claro, si nosotros tenemos cierta capacidad de introspección, cierto control sobre la mente, no nos vamos a dejar llevar por ellas, sino simplemente las vamos a refrenar para que no tiñan nuestra mente y que podamos mantener la mente clara, la mente lúcida, y a partir de esa lucidez, pues buscar la forma de actuar con amor, compasión y sabiduría. Evidentemente, cuando se habla de sabiduría, se habla de una sabiduría altruista. Sabiduría altruista significa que es conocer la forma de hacer más bien hacia los demás, o actuar de una forma mucho más certera, sin equivocarse, beneficiando a los demás, y una forma certera de liberar y de ayudar a los demás a evitar cualquier tipo de sufrimiento y malestar, ¿no? Esa es una sabiduría altruista aplicable en todas las acciones de la vida. Por lo tanto, el amor y la compasión y la sabiduría se entiende como algo que ya tenemos. No es algo que nos tenga que venir de fuera, ¿no?
Claro, pensáis, yo hablo desde el budismo, entonces esto es, necesitamos conocer al Buda, o conocer un maestro budista para que nos traiga sabiduría, nos traiga más amor y más compasión, o sea, un salvador de la raza, ¿no? No, esto es un trabajo personal, es una responsabilidad personal, que después se traduce en una responsabilidad universal. Cuando decimos tener control sobre la mente, estamos hablando precisamente de eso, de una responsabilidad personal, de hacer las cosas mucho mejor. Por lo tanto, tenemos que empezar a hacer una introspección, mirar hacia nosotros mismos, hacia nosotras mismas, con la finalidad de establecer una cosa clara, que tenemos una mente que tiene una capacidad de confundirse, y esa capacidad de confundirse es una confusión fundamental que podemos tener, que también se le llama ignorancia, desconocimiento, ¿no? Entonces, esa confusión fundamental lo que nos lleva es a generar una mente dual, que es una mente egoica. Una mente egoica es cuando pensamos yo y los otros, ¿no? Hay esa dualidad, yo y los otros, es una dualidad, ¿no? Eso es una mente egoica, es una mente construida por esa, a causa de esa, digamos, confusión de la mente. Diréis, ¿por qué se confunde la mente? Pues por muchos motivos, porque todavía no ha desarrollado el potencial de la sabiduría, ¿no? Y entonces tiene la posibilidad de confundirse, de equivocarse. Pero no es que sea definitivo, no es para siempre. Podemos hacer muchas cosas para generar la sabiduría innata y vivir siempre desde la sabiduría. Pero ya vemos, es decir, es una manera de generar en nuestra mente, o hacer que nuestra mente tenga esa confusión, y dentro de esa confusión pues experimenten esa mente dual, esas situaciones duales, y dentro de esas situaciones duales pues siempre hay uno que es yo y hay otros que son los demás, ¿no? Desde ese yo y los demás, pues entonces actuamos. ¿Cómo actuamos? Con lo que decíamos antes, con una mala gestión de la mente, y por lo tanto actuamos dejando que las emociones perturbadoras aflictivas nos tiñan por completo la mente y nos lleven a actuar. Como decía antes, básicamente las tres principales es apego, odio y ignorancia, o sería indiferencia, por decirlo mejor, ¿no? Para separarlo un poquito de la confusión fundamental, que es la raíz de todo ello, ¿no? Evidentemente, cuando la mente está teñida por estas emociones perturbadoras, ¿qué sucede? ¿Qué nos pasa? Pues que actuamos, ¿no? Actuamos, generamos acciones. Pueden ser acciones de pensamiento, que son las primeras, luego se traducen en acciones verbales, que vienen después, y acaban manifestándose en acciones corporales, ¿sí? Actuamos físicamente, por lo que sea. Si actuamos con apego, pues verbalmente seremos tramposos con las palabras, ¿no? Engañaremos, mentiremos para conseguir aquello a lo que no estamos aferrados o apegados, ¿no? Y también pues con el odio, pues evidentemente con las palabras no solo pensaremos en destruir aquello que odiamos o aquello que rechazamos de forma intensa, sino que además lo que haremos es utilizar la mente y el cuerpo de una forma destructiva, ¿no? Palabras destructivas, acciones destructivas, etcétera. Incluso el límite máximo, lo más grave de todo, es llegar a destruir la vida de una persona, que es matar, ¿no? La acción nociva y destructiva de matar, evidentemente, que es una de las peores, ¿no? Pero también hay la indiferencia. Indiferencia, negligimos, dejamos, no consideramos, menospreciamos a los demás, etcétera, etcétera. O sea, que para nosotros desaparecen totalmente, no existen, no están, no en ningún lugar, no existen, desaparecen. Por lo tanto, esa indiferencia hacia los demás también hace que nos movamos de una forma, actuemos de pensamiento, de palabra y de acción corporal de una forma concreta para manifestar esa emoción perturbadora. ¿Y eso qué nos lleva? Tenemos todo este recorrido, que es la confusión fundamental. Tenemos luego esta confusión fundamental, que es una dualidad, yo y los demás, es una mente egoica, y tenemos esas emociones perturbadoras con las que actuamos, ¿no? Actuamos, y eso es karma, es lo que en budismo se llama karma. Karma significa acción que causa un resultado, un efecto, una experiencia concreta, ¿no? Evidentemente, si actuamos con apego, los resultados serán bastante desastrosos. Ya no sé si podéis ver o analizar un poquito alguna circunstancia en vuestra vida que hayáis actuado con apego. Las cosas siempre se tuercen al final. O sea, al principio vas un poquito
descontrolado, descontrolada por la vida, queriendo obtener aquello a lo que te apegas, pero al final todo se tuerce, todo sale mal, etcétera, etcétera. Aunque lo hayas conseguido durante una temporada, que es un placer momentáneo, ¿no?, que se dice, pero al final todo se tuerce, todo cambia. ¿Por qué? Porque en el universo, nosotros mismos, que somos los que vivimos en el universo contenedor y los seres que están contenidos en el universo, en este caso no solo los seres humanos, todo es cambiante, todo es transitorio. Dentro del cambio y la transitoriedad, pues no hay nada a lo que aferrarse, no nos podemos aferrar a nada porque todo está cambiando, ¿no? Por muy bonito que nos parezca al principio, al final todo cambia. Entonces nuestras emociones también van cambiando constantemente. Pasamos del apego al odio, de la indiferencia, el apego al odio, la indiferencia, etcétera, etcétera. Es como un perro que se muerde la cola, que es imparable, ¿no? Pero bueno, aunque parece imparable, tiene un final, por suerte. Es la buena gestión de la mente y de las emociones, evidentemente. El desarrollo de la sabiduría. Muy bien. Y claro, en este recorrido, que es confusión fundamental, mente dualizada, egoica, emociones perturbadoras, apego o rechazo e indiferencia, y tenemos después lo que es las acciones, el karma, acción que causa efecto. El efecto, como parte todo, la raíz de todo, es una mente confundida, no es una mente sabia. Evidentemente los resultados no van a ser plenamente satisfactorios. Plenamente satisfactorios. Ya decía yo antes que podemos tener ciertos placeres momentáneos, temporales, que empiezan en un momento, acaban en otro, pero al final todo cambia, como decíamos, a causa de la transitoriedad y del cambio, la no permanencia de todas las cosas, ¿no? Pero el resultado, por lo tanto, incluso aunque haya momentos placenteros, siempre el resultado va a ser insatisfacción. ¿Por qué insatisfacción? Porque el anhelo profundo que todos los seres tenemos, en lo más profundo de nosotros, y no hace falta debatir mucho ni analizarlo en profundidad, porque es muy evidente, es que todos queremos ser felices. Todos queremos ser felices. Evidentemente, hablamos aquí de esa felicidad plena, no hablamos de la temporal, de la momentánea, ¿no?, sino de una plenitud, una completitud en la felicidad. Es una felicidad que no acaba nunca. Claro, puestos a ser felices, ¿para qué conformarse con poco, no? Mejor quererlo todo, querer ser feliz para siempre, ¿no? Y eso está basado, pues como decía antes, en un buen control sobre la mente, dejar de dañar, evidentemente, hacer todo el bien posible y tener un buen control sobre la propia mente. Lo que explicaba antes forma parte de las 4 nobles verdades, que fue la primera enseñanza que el Buda histórico, que se conoce como el Buda Sakyamuni, que vivió en la India hace 2500 y pico de años, este ser tan maravilloso, tan no especial, porque era un ser humano como nosotros, no tenía nada especial o nada que le diferenciara de nosotros, pero fue un individuo, una persona que se encontró con circunstancias que le llevaron a pensar qué puede hacer para acabar con esta insatisfacción que decíamos, ¿no? Esta mente que en lo más profundo quiere ser feliz, porque es un anhelo que tenemos todos en lo más profundo, pero que paradójicamente a través de las acciones, como explicábamos antes, los resultados que obtenemos son totalmente de insatisfacción, no de la experiencia plena y completa de una felicidad constante, ¿no? Entonces él pensó, ¿qué hay que hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hay que hacer, ¿no? Entonces, claro, él indagó, practicó, meditó, empezó a seguir los consejos de los sabios de aquel tiempo, los brahmines y brahmanes de aquella época en la India, siguió sus consejos, meditaba, practicaba, hizo ascetismos. Y al final, pues como culminación de su práctica, obtuvo un estado de plenitud, lo que se llama iluminación, pero es mejor decir un estado de plenitud, ¿no? Y evidentemente a partir de aquí, pues muchas personas le preguntaron, porque tenía como un carisma especial, incluso hablamos de una aureola luminosa, ¿no? Que en aquellos tiempos quizás la gente tenía un poquito más de clarividencia y podía ver las aureolas de nuestro cuerpo sutil, ¿no? Y entonces, pues claro, pues destacaba y le preguntaban cómo había obtenido ese estado de paz, ese estado de calma, este estado de sabiduría, una mente amorosa, compasiva, en la que podía destacar sobre cualquier otro ser, digamos, individuo normal, ¿no? Y entonces, claro, él, pues a causa de eso, empezó a dar enseñanzas. Y la primera enseñanza que dio en Varanasi, hace bastantes años, fue precisamente las 4 nobles verdades.
De estas 4 nobles verdades he enseñado la segunda, que es el origen de la insatisfacción y del sufrimiento. Y la primera es conocer la existencia de la insatisfacción y el sufrimiento. Evidentemente es una indagación, un análisis sobre la existencia del sufrimiento. Pero la segunda es importante, es el origen. El origen es la confusión fundamental de la mente, esa mente dualizada, egoica, las emociones perturbadoras que se producen circunstancialmente en ellas, pero no forman parte de la naturaleza esencial de la mente, y por lo tanto las acciones que se realizan que producen ese estado de insatisfacción. ¿Se entiende más o menos el proceso? Si voy muy deprisa o hay alguna duda, sin problema podéis preguntar, interrumpirme y interactuamos, así la cosa es mucho más compartida, no que no solo hable yo. Incluso los que estéis en directo en YouTube, os invito también a que a través del chat podáis hacer una pregunta sin ningún tipo de problema. El compañero que está en la sala me dirá las preguntas que puedan haber. Pues dicho esto, vamos a ver, como he dicho, 4 nobles verdades. Nobles verdades porque evidentemente son cosas que se ven desde una visión sabia, se ven que son ciertas, reales, ¿no? Y el sufrimiento existe, sí, es verdad, ¿no? Tiene un origen. ¿Cuál es el origen? Bueno, se dice que una mente confundida, la ignorancia, ¿no? Bueno, podemos reflexionar, analizar, meditar sobre ello y ver que cierta verdad hay en ello, ¿no? Todo lo que hacemos que nos produce insatisfacción es a causa de que no sabemos hacer las cosas bien. Eso es evidente, ¿no? Creo que tampoco cabe demasiado debate al respecto. Y evidentemente estas son las 2 primeras. La primera es la existencia del sufrimiento, la segunda es el origen del sufrimiento o insatisfacción, mejor dicho, y la tercera es la cesación. Si tiene un origen, seguro que tiene una cesación. Pero esa cesación se contempla desde la completa cesación, no de la temporal, la momentánea. Se contempla desde la completa cesación, es decir, lo que decían, sí, cesación del sufrimiento. Hablamos del sufrimiento y entonces hablamos del origen, hablamos de cesación completa cesación, ¿de qué? Pues de lo primero que hemos dicho, del sufrimiento o insatisfacción. A mí me gusta más insatisfacción, que es un estado subyacente que resulta después de todas nuestras acciones, que siempre, al no tener sabiduría plena, siempre queda algo ahí de falta algo, ¿no? No estamos plenamente satisfechos, ¿no? Es ese estado de insatisfacción subyacente a toda acción, ¿no? Y entonces hay una cuarta verdad, la tercera es la cesación completa. Evidentemente completa significa acabar para siempre con este problema que tenemos nosotros y los demás. Y la cuarta sería la forma, la manera de obtener esa cesación completa, ¿no? Que es lo que en el budismo se llama el adiestramiento de la mente. Si hablamos que todo surge de la confusión mental, que es el origen, la segunda noble verdad, evidentemente si adiestramos nuestra mente para que la mente no se confunda, por ejemplo, la adiestramos en sabiduría, evidentemente la confusión se acaba, ¿no? Por lo tanto, el adiestramiento de la mente tiene 3 aspectos que se practican al unísono, no se practican por separado. El primero es adiestrarse en conducta ética, muy importante, precisamente para no hacer daño a nadie y para hacer el bien a los demás. Saber qué es la ética, pues por ejemplo la ética es no matar, no dañar a los demás destruyéndole su cuerpo, no robar, no mentir, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas en las que nosotros podemos ver que con esas acciones podemos llegar a causar daño a los demás, ¿no? Eso es evidente. Y ética, como decía, el primer adiestramiento de la mente. Después hay concentración, que es más lo que llamamos meditación de permanencia a la calma, meditación que en sánscrito es shamatha, meditación del conocimiento correcto, que es vipassana en sánscrito, que es más una meditación más analítica, ¿no? Que analiza las cosas para ver su realidad tal como son las cosas, por eso es conocimiento correcto de todo, ¿no?
Y después hay el adiestramiento mental de la sabiduría. Sabiduría ya es la práctica de sunyata en sánscrito, que sunyata es ver que todas las cosas en sí mismas no se autoproducen, no se autogeneran. Es decir, no hay nada que exista por sí mismo. Es decir, que todo depende de causas y condiciones que lleva a que todo se manifieste, no solo los seres, sino también los fenómenos del universo. Es decir, que todo depende de causa y efecto, como decíamos antes, ¿no? O de causas y condiciones que llevan a que las cosas se manifiesten. Pongamos, por ejemplo, un árbol, una cosa tan sencilla, un fenómeno de nuestro universo que es un árbol. Evidentemente, si nosotros vemos el árbol, a primera vista vemos una cosa que parece que exista por sí misma. Me equivoco, ¿no? Lo vemos ahí todo grande, con sus hojas, sus colores, ¿no? Pero claro, si lo analizamos, entramos en un análisis de este árbol, claro, veremos que el árbol no ha sido siempre del mismo tamaño, que va cambiando constantemente, no para de cambiar, con las etapas del año, de las, ¿cómo se llama esto? Las estaciones, muchas gracias. Las estaciones del año pues va cambiando, ¿no? Hay algunos de hoja perenne, otros que no, pierden la hoja, etcétera, etcétera. No hace falta entrar en detalles, todos lo sabemos. Y también, claro, este árbol en principio no se ha autoproducido por sí mismo, sino que viene de una semilla previa, ¿no? Y esta semilla previa, si analizamos más, vemos que hubo un árbol anterior que produjo esta semilla, ¿no? Y así sucesivamente. Que, digamos, pensamos cuando vemos un árbol, que este árbol, ¡pum!, maravillosamente está ahí y pensamos, se ha autoproducido. No, cuando llevamos el asunto a este fenómeno concreto del árbol a un análisis, vemos que no, que este árbol depende de causas y condiciones que llevan a que el árbol sea árbol. ¿Pero el árbol lo será siempre? No, porque irá cambiando también y llevará un momento en que el árbol desaparecerá de tal como es y tal como lo vemos, en su cambio, en esa transitoriedad y no permanencia que comentábamos antes, ¿no? Por lo tanto, como vemos, la sabiduría es comprender toda esta serie de causas y condiciones que llevan a que las cosas se manifiesten. Se empieza generalmente a analizar uno mismo, se analiza uno mismo, la propia mente, las cosas y condiciones que llevan a que no seamos lo que somos, etcétera, etcétera, y después todo esto se extrapola a los fenómenos externos, porque los fenómenos externos es mucho más sencillo. Por lo tanto, siempre hay que empezar analizando, viendo, meditando profundamente en la vacuidad. Se llama vacuidad, sunyata es vacuidad, porque significa que no hay, que está vacío o carente o falto de autoproducción. Es vacío de autoproducción, ¿no? Por eso se llama vacuidad, está vacío. Claro, decir vacío no se entiende mucho, ¿no? Pero cuando decimos que está carente o falto de autoproducción, entonces las cosas se entienden mejor. Y eso es lo que se llama sunyata, que sería el tercer adiestramiento de la mente, de los tres que hemos hablado, que es la cuarta noble verdad del camino de la cesación a la insatisfacción o el sufrimiento, que es la primera noble verdad. ¿Sí? ¿Se entiende? Y todo esto también, no solo en el budismo se practica este triple adiestramiento, que no es nada dogmático ni nada, digamos, que sea para seres especiales. Esto nos sirve a todos los seres que tenemos mente, evidentemente, porque nuestra mente tiene una naturaleza esencial y esa naturaleza esencial tiene un potencial. Y ese potencial básicamente es amor, compasión y sabiduría. ¿Qué significa potencial? Potencial significa algo que está ahí latente, que existe, pero que pocas veces utilizamos de una forma plena. Estamos ahora hablando de plenitud, ¿no? de completitud del ser, ¿no? Claro, muchas veces hemos tenido experiencias concretas en las que hemos sentido compasión por los demás, o por un ser, o por una persona, o por un familiar, y esa compasión ha surgido, se ha como despertado en nuestra mente, ¿no? Compasión, ¿qué significa en este sentido? Pues querer ayudar a ese ser, a esa persona, a liberarse completamente de su sufrimiento, ¿no? O al menos hacer algo para aliviar el sufrimiento que pueda tener ese ser, ese individuo, ¿no? Eso es compasión. Pero también hemos llegado a tener amor o a sentir amor, ¿no?, por los demás. En nuestra experiencia de la vida hemos visto que nos hemos enamorado, pero ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos sentido cuando nos hemos enamorado? Hemos sentido precisamente una mente que lo que busca es hacer feliz a aquella persona.
Es decir, el amor es buscar la manera de hacer y conseguir que los demás experimenten felicidad. Y eso es amor, es muy sencillo y lo hemos experimentado. En nuestro día a día, en nuestra vida, siempre hemos tenido posibilidad y oportunidad de tener ese despertar en nuestra mente de ese potencial que está latente ahí, que forma parte de esa naturaleza esencial. Esa naturaleza esencial que es pureza, es claridad, es todo expresión de posibilidad de conocer y de amar y de compadecerse, ¿no? Y de ser compasivo, ¿no? Tiene ese potencial, esa forma de manifestarse nuestra naturaleza esencial. Y por eso en el budismo eso se llama los 3 aspectos principales del camino. Los 3 aspectos principales del camino, uno sería la determinación rotunda y definitiva de dañar, de hacer daño a los demás. Se le llama renuncia normalmente, pero es una determinación. O sea, tú te determinas porque con la experiencia de ver muchos resultados que se obtienen y que hemos dañado a los demás, muchas veces, como decía antes, por no saberlo, ¿no? Por confundirnos al hacer las cosas, por no tener sabiduría plenamente desarrollada para saber hacer las cosas bien hechas, nos hemos equivocado, hemos dañado y entonces hemos sentido cierto tipo de malestar, de esa insatisfacción que decía, ¿no? Y como tenemos ese malestar, pues podemos determinarnos con el conocimiento y con los que sabemos sobre nuestra propia forma de actuar, determinarte a no volver a hacerlo, ¿no? Decirte, pues si esto daña a los demás, pues dejo de hacerlo de forma absoluta. Pues eso es lo que se llama renuncia o determinación, que ese sería el primer aspecto del camino, ¿no? El segundo aspecto del camino es lo que se llama la bodhicitta. La bodhicitta es como esa mente amorosa, compasiva, pero que se aplica de una forma altruista. Es decir, sin pretensiones egoicas o ególatras, ¿no? Sino simplemente de una forma totalmente altruista. Altruista en el sentido de que uno piensa, voy a hacer todos los posibles para hacer felices a los demás y que les pueda ayudar a liberarse de su sufrimiento. Pero claro, para eso hace falta el tercer aspecto del camino, que es la sabiduría. O sea, siempre acabamos en lo mismo, acabamos siempre en la sabiduría. Porque claro, si la raíz, el origen de todo es la confusión, la ignorancia, lo que incide siempre y directamente en esa raíz del sufrimiento y de la insatisfacción siempre va a ser el hacha de la sabiduría, ¿no? Es como una metáfora, ¿no? Si tenemos que cortar la raíz de algo, necesitamos un hacha bien afilada. Entonces, una sabiduría certera, bien afilada, es el hacha eficaz que va a destruir de raíz por completo la raíz de la insatisfacción y del sufrimiento, no solo en uno mismo, sino de todos los seres. Pero, claro, lo podemos hacer por uno mismo, muy legítimo, muy bien. Tenemos sufrimiento, queremos ser felices, tenemos insatisfacción, queremos liberarnos de todo aquello que nos lleva a estar insatisfechos y a tener sufrimiento, y evidentemente es muy legítimo que nos apliquemos a liberarnos por nosotros mismos. Pero en el budismo se nos ofrece otra posibilidad, es decir, reflexionar, meditar, abrir un poquito más la mirada, viendo que igual que nosotros tenemos ese anhelo profundo de felicidad, los demás también lo tienen. Y entonces abrir la mirada hacia los demás, dejar de pensar en uno mismo y empezar a pensar más en los demás. En el sentido de lo que decía antes, voy a tratar de hacer todos los posibles para hacer felices a los demás. Voy a tratar de hacer todos los posibles para ayudar a todos los demás a que se liberen de sus sufrimientos. Pues esa es la idea. Esa es la idea en que te olvidas un poquito de ti mismo y actúas más en pos de la felicidad de los demás. Pero, claro, ¿el resultado cuál va a ser? Va a ser tu propia felicidad, ¿no? ¿Sí o no? Y entonces aquí el Dalai Lama dice, si realmente fuéramos egoístas inteligentes, claro, actuaríamos mejor en pos de la felicidad de los demás, porque el resultado va a ser la propia felicidad, ¿no? Es evidente, es clarísimo, ¿no? Eso es lo que dice el Dalai Lama, y es muy sabio el Dalai Lama cuando lo explica, ¿no? Cuando lo dice. Y el Buda lo dijo, dijo, si buscas la felicidad para ti mismo o para ti misma, puedes encontrar toda la felicidad del universo, pero aún así puedes encontrar cierto tipo de insatisfacción. Pero si buscas y haces y consigues la felicidad de todos los demás, en ello encuentras la tuya propia, tu propia felicidad. Y eso es muy sabio, es lo que decíamos antes. Pero ¿qué nos falta? Nos falta adiestrar nuestra mente.
¿En qué? En amor, en compasión y en sabiduría. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. El problema es cuando no hay suficientemente sabiduría y tú crees que das amor a los demás y lo que estás haciendo es una necesidad. O sea, cuando transitas de joven que das amor, pero realmente estás esperando con expectativas algo a cambio, y luego te das cuenta que eso no es amor, y luego sí que vas poniendo sabiduría, pero luego te das que no sabes ni amar. Entonces ahí caes en un pozo que dices, es que me estoy perdiendo, ¿no? Repito la pregunta por si acaso no se ha oído en línea en YouTube, ¿no? Que nos están viendo en YouTube. Preguntaba Eugenia, ¿verdad? Preguntaba Eugenia que muchas veces tenemos la posibilidad de amar, pero a veces está como mezclada, ¿no? Con apego, más o menos, ¿no? Y entonces sí, pensamos que estamos amando, pero vemos que nos estamos equivocando, que no, en realidad no es amor pleno. Y entonces con el tiempo vamos teniendo decepciones, frustraciones, etc. Entonces, claro, eso es lo que hablábamos antes, ¿no? Es una mente que sí responde al anhelo profundo o busca la manera de despertar y manifestar lo que es el amor, pero se tiñe, se mezcla. Es como si tenemos, por ejemplo, yo tengo este vaso de agua, le tirara alguna sustancia que la tintara, el agua, a pesar de ser blanca, se teñiría del color, ¿no? Eso significa que el amor es genuino y está ahí, no desaparece, no deja de existir porque forma parte de nuestro potencial, es algo que existe en nuestra mente, pero se mezcla y se tiñe con el apego. A diferencia del amor, que forma parte de nuestra naturaleza esencial y es un potencial que es indestructible, por mucho que el egoísmo crezca y crezca y crezca, que a veces vemos gente muy egoísta que parece que en ellos el amor es inexistente, ¿no? Pero bueno, está ahí, es un potencial, es como una semilla, ¿no? Esa semilla simplemente hay que cuidarla, darle las circunstancias necesarias y esa persona tarde o temprano encontrará las circunstancias para que esa semilla vaya germinando. O sea, no hay problema, en eso no hay problema. Entonces, cuando se mezcla con apego, es porque seguimos con una mente confundida. Pensamos que a través del apego, es que el ego tiene esa trampa. El ego nos hace creer que el apego, la emoción perturbadora aflictiva del apego, que al final siempre acaba en desastre, el apego nos va a hacer felices. Si más no, el apego nos va a dar cierta felicidad. Por lo tanto, nuestra mente egoica tiene cierto tipo de razón. Pero no es una felicidad plena. No es ese anhelo profundo de felicidad plena. Y por lo tanto queda esa experiencia subyacente de insatisfacción que decía antes. Por lo tanto, cuando empezamos a discriminar y a ver que nos estamos confundiendo y que el apego, a diferencia del amor, que el amor forma parte de nuestra naturaleza esencial como un potencial que disponemos para despertar y desarrollar y manifestar, a diferencia, el apego se genera circunstancialmente. O sea, si exteriormente no hay una circunstancia que genere apego, nosotros no vamos a generar apego. ¿Qué quiere decir eso? Que una cosa es interna, genuina, que forma parte de nosotros, el amor en este caso, y otra cosa es una circunstancia externa que excita el apego en nuestra mente. ¿Qué quiere decir? Que lo que no vamos a poder hacer desaparecer es el amor. Eso sí, lo que vamos a poder hacer desaparecer es el apego. Muchos ascetas, muchas personas, incluso muchos religiosos, ¿no? Hablando de gente religiosa, se retiran lejos de la sociedad para evitar precisamente circunstancias que generen apego. ¿Se entiende? Porque hay gente que se retira a meditar en los bosques y en las montañas. Cuando después tienes facilidad y reconoces esa mente dual y empiezas a trabajar con ella, puedes estar en cualquier sitio que el apego lo ves ahí como si fueras un científico con el microscopio, ¿no? Con el microscopio lo analizas y dices, bueno, apego, fuera, no, ya, ni dejas que la circunstancia excite en ti el apego. Y lo que haces es manifestar amor. Entonces, cuando va ciñendo una cosa con la otra, pues los resultados no son los óptimos, por decirlo así. Sí que son momentos felices, porque cuando estamos apegados, por ejemplo, podemos estar apegados al sexo, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo. Pues podemos pasar un rato fantástico,
pero claro, todo acaba después. Acaba como acaba. Acaba que la pareja, cuando hay esa, ¿cómo se llama? Ese apego tan fuerte y esa dependencia mutua, ¿no? Entonces se genera conflicto, etcétera, etcétera, lo de cada día, ¿no? Que se ve en las parejas. Por lo tanto, tampoco nos hace ser plenamente felices, ¿no? Sí. ¿Lo del apego sería como ¿Perdón? dependencia? Bueno, preguntaba la señora que lo del apego si es la dependencia. Es una forma de apego, es decir, es una consecuencia del apego. Cuando circunstancialmente experimentamos apego a lo que sea, ¿no? Sean objetos o sean sujetos, no importa, en ese momento lo que estamos haciendo es que nuestra mente, como dice la palabra, se quede enganchada, apegada, aferrada, que también podría ser otra palabra. Y claro, cuando tenemos ese aferramiento, ese apego hacia lo que sea, un sujeto o un objeto, evidentemente se genera una dependencia, porque no podemos pasar sin ese objeto o ese sujeto o esa persona, ¿no? Y entonces eso es dependencia. Son casi lo mismo. Es, digamos, la misma acción, ¿no? En sus variantes. ¿Sí? Entonces, para entrar en materia, lo que iría muy bien es que hiciéramos una meditación que se llama la meditación de los 4 inconmensurables. Y los 4, porque está muy bien que hablemos de ello, pero está muy bien también que experimentemos, que podamos tener la posibilidad de despertar esa mente, esa naturaleza esencial de la mente. Si bien encontramos cada día, las 24 horas del día, circunstancias muchas, casi cada día, que despiertan tanto el apego como el rechazo como la indiferencia, es bueno también generar esas circunstancias internas con las cuales poder despertar el amor, la compasión y la sabiduría. Por lo tanto, vamos a hacer una meditación, va a ser una meditación muy sencilla, con la que yo al guiarla pues os voy dando argumentos para que podáis llegar a esa mente amorosa, compasiva y sabia, y podáis ir despertándola y manifestándola hacia los demás seres, y impregnarnos de ella, ¿de acuerdo? Vamos a sentarnos con comodidad, con una postura en que podamos tener la columna bien puesta, bien recta, los pies en el suelo, las manos relajadas sobre las rodillas si queremos, o descansando en el regazo, no importa. Vamos a hacer cierto tipo de interiorización. Esa interiorización está basada en el hecho de tratar de hacer abstracción completa de lo que está sucediendo fuera, excepto de mis palabras, evidentemente. Pero mis palabras también tienen un límite. Mis palabras te ayudan a aplicar una técnica, pero después el que aplica la técnica eres tú misma o tú mismo. Y aquí se acaban mis palabras. Empieza pues sintiéndote cómodo, cómoda en la postura. Haz una exhalación lenta, gradual, vaciando los pulmones. Luego relaja e inhala, suave y profundo, todo lo que puedas. Ahora deja que el aire salga por sí mismo. Siéntete a gusto contigo mismo, contigo misma. Reposa, relaja tu cuerpo, déjalo sereno. Ahora, poquito a poquito, ves fijándote dentro de tu nariz, en el interior de tu nariz, cómo va pasando el aire. Cuando entra, cuando sale. Fíjate, haz atención plena ahí. Eso te ayuda a tener más paz, más centramiento, más calma interna, porque aprendes o dejas la mente quieta. Teniendo la mente quieta, todo tipo de excitación,
incluso de turbiedad, de somnolencia, desaparecen. Y vas obteniendo esa calma, ese centramiento. Y con ello lo que puedes hacer es empezar una visualización. La visualización es hacer una acción mental con la que tu mente genera una actitud concreta. En este caso, el amor, la compasión, la sabiduría. Y lo vamos a hacer meditando en los 4 pensamientos inconmensurables. Inconmensurable significa que no tienen mesura, porque están enfocados, llevados hacia todos los seres, que son incontables, innumerables seres que existen en este ilimitado universo. Primero siente tu naturaleza esencial, tu mente, ese estado de pureza, de claridad, de luminosidad de tu mente. Lo puedes conseguir dejando de construir pensamientos conceptuales, es decir, empieza un pensamiento, no sigues, lo dejas que acabe, y ahí cuando acaba puedes contemplar tu naturaleza esencial, esa claridad. Luego empezará otro pensamiento, no te preocupes, déjalo pasar. Como dejar pasar las nubes. Cuando pasa una nube, sabes que detrás de la nube hay el cielo claro. Vuelve a pasar una nube, sabes que detrás de la nube hay el cielo claro. Esa es tu naturaleza esencial, a pesar de esos pensamientos conceptuales que van y vienen. E identifícate con esa naturaleza esencial. Pudiendo despertar ahí ese potencial de amor. Empezaremos visualizando ahora a todos los seres. Lo vamos a hacer en un cierto orden para facilitar las cosas. Visualiza a tu madre al lado izquierdo, a tu lado izquierdo. Visualiza a tu padre en el lado derecho, independientemente que estén vivos o no estén vivos. Independientemente de si te han hecho bien, te han hecho mal, etc. Simplemente tu madre y tu padre. Detrás visualiza a todo el resto de familiares y a todos tus amigos. Los puedes poner, si quieres, en cierto orden, los más cercanos y a partir de ahí, pues, los más lejanos. Trata de visualizarlos. Además, delante tuyo, si hay alguna persona o algún ser con el que has tenido problemas, conflictos, es decir, aquellos que etiquetas como enemigos, los puedes visualizar delante, tal cual, sin problema, sin rabia. Simplemente son seres también, están ahí. Y además, fíjate bien, que hay muchos y muchos ilimitados seres que no conoces. Estos los puedes poner a tu alrededor o alrededor de todos los seres que has visualizado hasta ahora. Bien, ahora fíjate en la actitud que tienes hacia cada uno de ellos. Apego seguramente hacia los familiares y amigos. Rechazo, odio hacia los enemigos. E indiferencia, evidentemente, hacia los desconocidos.
Trata de ver esa actitud en tu mente. No es que los seres en sí mismos tengan esa emoción concreta, sino que está en tu mente, circunstancialmente, como hemos dicho antes. No te aflijas, simplemente reconócelo. Y medita en el hecho de que las circunstancias cambien. Imagínate que los enemigos que pretendidamente te están dañando llegan a convertirse en tus mejores amigos. Y tus mejores amigos que pretendidamente te están beneficiando se convierten en tus peores enemigos. De la misma manera, los desconocidos, a los que eres indiferente, llega un momento que los puedes conocer y se pueden convertir en tus mejores amigos o en tus peores enemigos. Y todo está basado en el cambio, en la transitoriedad de las circunstancias. Por lo tanto, no hay nadie a que apegarse, no hay nadie a que rechazar, no hay nadie a que tener indiferencia. Y con este reconocimiento genera una mente ecuánime, de ecuanimidad, de igualdad hacia todos. Reconociendo, una vez con esta mente de igualdad y de ecuanimidad, reconoce que todos los seres, todos, en lo más profundo, todos queremos ser plenamente felices. Y somos todos iguales en este sentido. Medita en ello. Medita también en el hecho de que no hay ningún ser que quiera experimentar sufrimiento. Y todos somos iguales en este sentido. Medita en ello. Y ahora medita también en el hecho de que, paradójicamente, aunque todos queremos ser plenamente felices, y no hay ningún ser que quiera experimentar sufrimiento, paradójicamente, actualmente estamos teniendo momentos de malestar, de sufrimiento, de complicación, de problemas. Y en eso también todos somos iguales. Medita en ello. A partir de aquí, genera en tu mente el primer inconmensurable, el amor. Genera el pensamiento, la actitud, repítela si quieres interiormente conmigo. Ojalá y que todos los seres puedan experimentar la felicidad plena y todo lo que lo causa, todas las causas que la producen. Siente como desde tu corazón esa actitud amorosa se manifiesta en forma de luz hacia todos los seres a tu alrededor de forma ecuánime, sin diferencia, sin discriminar entre unos y otros, que los impregna. Esa actitud, esa mente amorosa se va desarrollando y desarrollando en ti cada vez es más y más luminosa y va impregnando y impregnando a todos los seres, haciéndolos plenamente felices.
Siente en ello tu propia felicidad por el hecho de tener esa actitud y llevar a cabo esa actividad. Ahora medita en el segundo inconmensurable, la compasión, la gran compasión. Repite conmigo si quieres el pensamiento de compasión, de gran compasión. Ojalá y que todos los seres puedan liberarse del sufrimiento y de todas las causas del sufrimiento. Ahora desde tu mente se emite esa luz compasiva que va hacia todos los seres y les ayuda a liberarse completamente del sufrimiento y de sus causas, experimentando en ello felicidad. Es como si los lavaras con esa luz, como si los limpiaras de impureza, de confusión, de acciones dañinas. Ahora medita en el tercer pensamiento inconmensurable, que es el regocijo, el gozo, regocijo. Repite conmigo o piensa: ojalá y que todos los seres nunca sean apartados de la felicidad completa sin ningún tipo de sufrimiento. Que puedan permanecer siempre en la felicidad plena. Desde tu corazón envía esa mente, esa actitud de la mente en la que se elimina todo tipo de obstáculo producido por la codicia, el orgullo, la maledicencia. Todo eso se limpia, queda completamente eliminado. Con esa realización en tu mente, genera el cuarto pensamiento inconmensurable. Medita o repite conmigo: ojalá y que todos los seres puedan mantenerse en un estado de ecuanimidad, libres del apego o el rechazo hacia los demás. Visualiza que desde tu corazón esa luz de ecuanimidad llega hacia todos los demás, borrando, eliminando, purificando, limpiando. Como un chorro de agua limpia, limpia todo. De la mente de todos los seres, el apego y el rechazo.
Y siéntete feliz reconociendo tu propio potencial, tu propia capacidad de amar y de actuar compasivamente hacia todos los seres y haciéndolo con sabiduría altruista, sabiéndolo hacer exactamente, no confundiéndolo con apego, como hablábamos antes, o con rechazo. ¿Por qué? Porque reconoces tu naturaleza esencial, reconoces tu potencial, lo despiertas y lo manifiestas plenamente hacia todos los demás, sin confundirte. Ahora suavemente mantén esa visualización, pero hazla muy esencializada, es decir, transfórmalo todo en luz, los seres, las actitudes amorosas, compasivas, de regocijo, de ecuanimidad. Transfórmalas todas en luz y permite que toda esa luz regrese con los rayos de luz que enviabas a todos los demás, regrese mezclada con esa luz a tu propio corazón. Y mantén ahí en esencia a todos los seres en tu corazón, reconociendo certeramente que llevas a todos los seres en tu corazón, los amas, los ayudas a ser libres de sufrimientos. Y sabes hacerlo, sabes altruísticamente actuar en beneficio de todos los seres. Porque reconoces la interdependencia de todos. Todos nos manifestamos por causas y condiciones que nos llevan a manifestarnos. Reconociendo nuestra madre, nuestro padre, nuestros amigos. Todos en un momento dado podemos ser padres y madres unos de otros. Estar sintiéndolos a todos muy cercanos y con igualdad. Por eso sabes cuidar de ellos, cuidándolos con amor, compasión y sabiduría altruista. Deja ahora que esa luz quede en tu corazón constantemente, en una pequeña luz, simplemente, que va a estar siempre ahí activa. No va a desaparecer nunca. Como si fuera un puntito de luz pequeñito, está ahí, siempre activo. Aunque no hace falta que vaya saltando por la calle o diciendo os amo, os quiero, os voy a ayudar a ser felices. No hace falta, puedes secretamente llevarlo siempre en tu corazón, actuando desde el corazón, con el corazón abierto, sensible a todo, sin dejar que las circunstancias generen ya más apego hacia uno, rechazo hacia otros e indiferencia hacia el resto. Lo que hay es el amor, no apego, compasión, no hay rechazo, y sabiduría, no hay indiferencia. Ahora relaja, deja tu mente tranquila, calmada, simplemente todo esto que se vaya integrando sin dificultad. Respirando suave, observando el aire entrando y saliendo en la nariz. Comprendiendo que a medida que vas desarrollando esa actitud, esa mente, tu felicidad es más plena, porque las consecuencias solo son felicidad.
Muy bien, inhala profundo, tranquilamente abre los ojos, mueve las piernas, los brazos si te hacen falta. Muy bien, pues ya tenéis unas meditaciones para hacer en casa, si queréis. Bueno, tenemos tiempo para algunas preguntas, si queréis. A ver, quiero ver manos, levanta. No, no es obligatorio, ¿eh? ¿En el chat hay alguien? ¿Alguna pregunta? Gracias. Preguntaba Diego que en su caso personal, desde muy pequeño, pues no experimentaba o no sentía esa sabiduría innata manifiesta, ¿no? O que estuviera ahí por el hecho de que se confundía y hacía cosas dañinas. Es así más o menos, ¿no? Sí, sí. Suele pasar de pequeños que estamos un poquito generando esa mente egoica. Precisamente en la psicología se dice que a partir de los 3 años aproximadamente la mente egoica se empieza a desarrollar, o empezamos a construir esa mente egoica, que psicológicamente dicen que es el ego es una actitud, digamos, psicológica, o una actitud psicológica de... espera, se me ha ido de la cabeza ahora. De adaptación social. Es decir, como tenemos una sociedad que nos rodea, vemos que desde el yo y todo lo demás nos podemos adaptar de una forma mucho más adecuada. Porque de hecho la sociedad, si nos fijamos, está construida desde la mente egoica. La sociedad actual que tenemos la construimos entre todos y es bastante egoica. No piensa mucho en el bienestar de los demás. La mayoría de las personas pensamos solo en el propio bienestar. Eso es una sociedad construida desde la egoicidad, ¿no? Entonces, claro, nosotros desde pequeños, para adaptarnos a esa sociedad, construimos esa estructura psicológica que le llamamos ego. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ahí vamos creciendo con el ego. Y el ego es tramposo, es conflictivo. No genera felicidad plena. Genera dualidad, genera dolor, sufrimiento hacia los demás y hacia uno mismo como consecuencia. Pero eso no significa que la sabiduría innata no esté. La sabiduría innata está. Lo que pasa es que la vamos cubriendo. Es como si tuviéramos una bombilla y la fuéramos cubriendo con capas y capas y velos y velos y velos. La bombilla está dando luz por sí misma, pero nosotros la vamos cubriendo con esas capas. Esas capas que surgen desde la confusión, que decía antes, fundamental, nos confundimos. Pensamos que para poder hacer bien las cosas en la sociedad que nos rodea, tenemos que ser duales. Tenemos que pensar en yo hago esto con los demás. Y esa actitud nos confunde, es una confusión y llevamos las cosas por donde las llevamos. Las llevamos con el apego, con el odio y con la ignorancia. Pero eso no significa que esos velos, porque de hecho técnicamente en el budismo, tanto el odio como la confusión en sí misma, como el odio, el rechazo, el apego, el rechazo y la indiferencia, se llaman velos, se llaman avaranas. En este caso, klesha avarana es el velo de las emociones perturbadoras conflictivas, que son el apego, el odio y la ignorancia. Y esos velos van cubriendo esa naturaleza esencial, privándole de que se manifieste. Por lo tanto, lo que decía, si existe esa sabiduría innata, dentro que es un potencial de la naturaleza esencial de la mente, de nuestro ser más íntimo, más profundo, de lo que somos en realidad, eso existe y está en potencial, está como en semilla. Pero como nos tenemos que forzosamente, digamos así, adaptar y creando esa estructura psicológica, lo que vamos haciendo es generar esos velos circunstanciales que decía, los velos de las emociones perturbadoras y los velos del desconocimiento de lo que es cognoscible, de lo que se debe de conocer, que es la naturaleza esencial de nuestra mente.
Es decir, la vamos velando, vamos tapando esa bombilla, por decirlo así, como decía, con capas y capas cada vez más gruesas, y esa luz ya no está ahí, es como si no estuviera. Pues nuestra sabiduría está ahí. Lo que pasa es que vamos generando esos velos de las emociones perturbadoras y el velo, el ñeya avarana, que es el velo de lo que debe ser conocido, que es nuestra naturaleza esencial. Pero claro, con el tiempo todo esto cambia. Porque, como decía antes, no es una cosa satisfactoria, porque parte de un error, de una confusión. Por lo tanto, los resultados no son satisfactorios. Y como no se corresponden esos resultados insatisfactorios con ese anhelo profundo de felicidad que todos queremos, entonces siempre vamos buscando qué hacer o cómo hacer mejor las cosas. Y claro, llega un momento que podemos obtener técnicas, sistemas, métodos que nos dan un punto de vista mucho más certero, más sabio, para poder conocernos a nosotros mismos, para poder, en lugar de generar esos velos, ir eliminándolos, que por cierto son muchos. En el budismo se dicen que son 84.000 tipos de velos o emociones perturbadoras. Son 21.000 que se generan a causa de las circunstancias que generan el apego, son 21.000 que se generan a causa del rechazo, el odio, y 21.000 que se generan a causa de la indiferencia o la ignorancia. Y además 21.000 más que se generan a causa de las circunstancias de actuar las tres a la vez. O sea, si sumamos 21.000, 21.000, 21.000 y 21.000 son 84.000. ¿Y cómo hay que trabajarlas? Me preguntarás, ¿cómo se eliminan? Pues se va haciendo gradualmente. Primero, como hemos hecho, un poquito centrándonos, tratando de ver nuestra naturaleza esencial, de reconocer esa mente confundida, dual, que se genera, con la cual se generan esas emociones. Entonces las emociones, cuando circunstancialmente se van manifestando en nuestra mente y las podemos reconocer con cierto control de la mente, como explicaba antes, lo que hacemos es como irlas eliminando. Primero se elimina la grande de la grande, después la grande de la mediana. ¿Qué significa grande de la grande, por ejemplo? Imagínate que hay una circunstancia en la que generas un odio brutal y descontroladamente vas a matar a alguien. Esa sería la grande de la grande. ¿Sí? Luego hay la grande de la mediana y la grande de la pequeña. Pero después hay la mediana de la grande, la mediana de la mediana y la mediana de la pequeña. En intensidad de la emoción estamos hablando, ¿eh? Después hay la pequeña de la grande, la pequeña de la mediana, la pequeña de la pequeña. Cuando se acaba la pequeña de la pequeña, cuando hemos conseguido a través de la práctica, del análisis profundo de la mente y de la eliminación gradual y progresiva de toda la energía de esa emoción perturbadora, esa emoción perturbadora desaparece de la mente. ¿Qué significa? Que no existirá ninguna circunstancia que haga que nuestra mente experimente la emoción perturbadora, en este caso hablando del odio, pero cualquier otra. ¿Sí? Nuestra mente estará liberada por completo de la posibilidad de generar ese velo que cubre nuestra naturaleza esencial. Por lo tanto, viviremos más en nuestra naturaleza esencial, por lo tanto, tendremos más posibilidad de actuar, no con las emociones perturbadoras, sino con el potencial que forma parte de nosotros mismos, que puede estar en semilla, pero que lo vamos a ir desarrollando, haciéndolo crecer. Amor, compasión y sabiduría. ¿Se entiende? Luego, si analizamos nuestra vida, como tú preguntabas en tu caso, nos hemos equivocado muchas veces, pero ya está, nos hemos equivocado. ¿Que podemos con el tiempo reconocer que nos hemos equivocado? También. Dicen ese dicho que dice de sabios es rectificar, ¿no? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque reconocemos que nos hemos equivocado, evidentemente. Y ahí está todo. Es el proceso. Pero en general es eso. Si miramos y analizamos desde que fuimos muy pequeños y tenemos uso de la memoria, podemos acordarnos de nuestra vida, veremos que hemos hecho un sinnúmero de acciones. Claro, pero si vemos de dónde han salido esas acciones, si analizamos y nos fijamos, evidentemente viene todo de nuestra mente. ¿Y en qué estado estaba nuestra mente? Estaba en un estado de manifestarse activamente a través del amor, la compasión y la sabiduría.
Pues a veces sí, a veces no. Depende de si nos hemos confundido, equivocado, etcétera, etcétera. Hacemos que nos equivocamos, ¿qué hay que hacer para enmendar la equivocación y para no volver a equivocarnos, ¿no? Evidentemente, kármicamente, como decías tú, el hecho de experimentar un resultado, es decir, hacemos una acción causante, por lo tanto, el resultado vendrá más tarde o más temprano. Cuando viene el resultado, muchas veces no sabemos corresponderlo con la acción causante. Y ese es un problema que tenemos, precisamente es un problema de no sabiduría, de no saber, de no poder realizar en el momento en que tenemos una experiencia concreta, un resultado. Hablamos de ambos tipos de resultados, tanto los buenos, los que nos hacen felices, alegres, como los que nos hacen desgraciados y nos hacen estar insatisfechos o tener sufrimiento. Hablamos de los dos en este caso, ¿no? Nosotros realizamos una acción causante y con el tiempo se manifiesta el resultado. Cuando tenemos el resultado de esa acción causante, igual ha pasado mucho tiempo. Entonces no tenemos la sabiduría ni la capacidad, todavía, que la podemos tener, sí, pero muchas veces no la tenemos, de, ver claramente que este resultado es, o esta experiencia es el resultado de esta acción causante concreta que realicé en tal momento. No hay esta unión, es decir, no es inmediato. No es inmediato. Acción, causa y efecto, karma no es inmediato. Siempre para que haya un resultado hay muchos factores necesarios para ello. Factores como circunstanciales, no solo propios, sino también de los demás, ¿no? Depende todo de esa... Por eso estamos todos tan interrelacionados en causa y efecto, ¿no? Sí, por supuesto. En el budismo hay lo que se llama, básicamente, más que lo que estoy explicando, que es una comprensión de por qué no realizamos exactamente qué nos está pasando y por qué nos está pasando lo que nos está pasando, que nos altera mucho, ¿no? Que, esa frase hecha que dice ¿qué he hecho yo para merecerme esto? Que incluso creo que han hecho una película, ¿no? El Almodóvar. ¿Qué he hecho yo para merecerme esto? ¿No? Nos pasa esto, no realizamos ¿qué he hecho yo para merecerme esto? ¿No? Esto pasa. Pero bueno, de forma general, si vemos que nos hemos podido equivocar desde hace mucho tiempo y podemos seguramente tener una acumulación de karma que puede manifestarse de una forma desgraciada, poco querida, que no interesa en circunstancias de sufrimiento, por decirlo así, de forma general hay prácticas, en el budismo se llama la práctica de purificación de karma negativo, de acciones, de todo un cúmulo de acciones. No esta porque el otro día hice daño a aquella persona, que también, si eres muy efectiva con ello, y aquel día que sabes que hiciste daño a alguien, en aquel momento lo estás visualizando y purificando y limpiando y destruyendo por completo para que no manifieste el resultado, entonces esas prácticas de purificación son muy efectivas. Se llama práctica de purificación de karma negativo, a través de visualizaciones y mantras. Pero en ello lo más importante son los 4 poderes oponentes. Poderes oponentes, que se oponen al resultado de las acciones, dañinas, en este caso, no a las buenas, porque las buenas cuantas más mejor, las que pueden causarnos daños a nosotros y a los demás sobre todo, ¿eh? Entonces hay que frenarlas, hay que pararlas, hay que desactivarlas. No se pueden dejar de hacer, correcto, porque ya están hechas, pero sí se pueden desactivar. Es como imaginar que hemos sembrado un campo de minas y lo único que podemos hacer es quitar la espoleta. Entonces, cuidadosamente vamos quitando las espoletas para que no exploten. Pues esto es desactivar esas semillas. Si lo comparamos con semillas, son semillas de acciones causantes que pueden generar un fruto, un resultado, una experiencia, ¿sí? Si lo comparamos con semillas, lo que vamos a hacer es destruir esas semillas. Las semillas están, lo único que vamos a hacer es desactivarlas. Pero las semillas están. Es como el café. El café, cuando lo tuestas, por mucho que plantes la semilla de café, no va a salir nada. Lo único que te puedes hacer es un buen café y nada más. Pero no vas a tener un cafetal frondoso que dé frutos, ¿no? Pues lo mismo, sería un ejemplo similar. Entonces, lo que decía antes, necesitamos de estos 4 poderes oponentes que se oponen directamente al resultado de las acciones.
El primero y más importante, quizás, es lo que nosotros conocemos como arrepentimiento. ¿Sí? Cuando vemos que tenemos la posibilidad de equivocarnos y de actuar mal, si generamos rápido y de forma fuerte una actitud, una mente arrepentida de la posibilidad de haber actuado de forma dañina, e incluso si tenemos una acción clara que recordamos que hemos dañado a alguien con esa acción, entonces arrepentirse de eso es frenar la potencia que tiene esa acción de producir un resultado. De momento la frenamos, no está del todo destruida o inactiva. Primero, pues esto, arrepentirse, ¿sí? Sí, conscientemente, claro, es una actitud siempre consciente. Arrepentimiento, ¿reconocemos arrepentimiento? ¿Nos hemos arrepentido de alguna cosa? Sabemos qué es arrepentimiento, ¿no? Y sabemos lo fuerte que puede ser, cómo nos puede llevar a cambiar por arrepentimiento. Sí, ¿no? Es cambiante, es solucionante, es definitivo el arrepentimiento. Tiene que ser genuino, evidentemente, no puede ser egoico, tramposo, ¿no? También aparente, que vayas a aparentar arrepentimiento, que puedes decir por una parte, sí, lo siento mucho, pero otra, cuando te pille, ¿no? Por dentro, ¿no? Cuando te pille, mientras le estás diciendo lo siento, no te tenía, etcétera, etcétera. Tiene que ser genuino, evidentemente, porque entonces es potente, ¿no? Arrepentimiento. Luego tenemos determinación. Si reconoces y te arrepientes de lo dañino, tienes que determinarte a no volver a hacerlo, porque conoces que eso daña, ¿no? Por lo tanto, reconoces que daña, te arrepientes de ello, pero te determinas también a no hacerlo. Eso también es un poder oponente muy fuerte. Además de ello, tienes que buscar, en el budismo, claro, se llama ampararse en Buda, es decir, tomar amparo en Buda significa como comprometerte frente a algo que sea excelso para ti, es decir, como prometer frente a algo excelso, es decir, yo si te prometo una cosa, por ejemplo, no voy a hacer nunca más esto, voy a dejar de fumar, no fumo, pero bueno, es un ejemplo, ¿no? Yo a ti te digo como persona responsable, persona benigna, etcétera, etcétera, persona creíble, yo te digo, mira Vanessa, voy a dejar de fumar y me comprometo contigo que voy a dejar de fumar. Entonces para ti ese compromiso que tú adquieres es muy fuerte, que te ayuda a dejar de fumar. Porque te has comprometido, lo has expuesto abiertamente ante alguien que para ti es una persona responsable y que te ampara en tu propósito, en este caso, de determinarte a no hacer nunca daño a nadie. ¿Sí? Nosotros le llamamos, ya te digo, ampararse en el Buda, porque para los budistas es un ser verdadero, auténtico. Todo lo que hemos hablado que el Buda es una realización de la mente, es una consecución mental que todos podemos llegar. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Vale, pues te comprometes. Una vez que te has comprometido, evidentemente, tienes que obtener o actuar justamente al contrario. Es decir, si reconoces una acción que es dañina, te arrepientes de ella, te determinas a no volverla a hacer, simplemente te estás determinando. Te comprometes a no volverlo a hacer, tienes que hacer justamente lo contrario. Es decir, una cosa es dejar de dañar. Ahí lo único que haces es dejar de acumular más karma negativo, más malestar para ti y para los demás. Pero ya está. Pero falta algo, falta un elemento muy importante, que es, no podemos estar en el mundo y en la vida sin actuar. Tenemos que hacer algo. Si dejamos de dañar, dejamos de actuar dañinamente. Pero falta algo. Vamos a tener que hacer algo. ¿Qué hacemos? Actuar benignamente, ¿no? Pues es eso. Ese es el cuarto poder oponente. Definitivo, totalmente destructivo de cualquier acción negativa acumulada. Vete a saber tú en vidas pasadas, desde tiempos sin principios, se dice.
Porque esas semillas, esa acumulación de karma negativo que se compara a semillas, es como ir tirando semillas dentro de un saco. Ahí están todas mezcladas. Pueden ser semillas de zarzales que te van a arañar y te van a hacer daño, pero pueden ser semillas de trigo o naranjos o melocotoneros, que son frutas deliciosas. Por lo tanto, hay que cribar un poco las semillas y destruir todas aquellas que pueden producir malestar a ti mismo y a los demás, siempre a ti mismo y a los demás, porque estamos tan vinculados de forma interdependiente con todos los seres que no podemos mover un dedo sin afectar a los demás. Por lo tanto, siendo responsable de eso, siempre, en lugar de actuar con las emociones perturbadoras, que son causa de malestar para uno mismo y los demás, actuar siempre con esa mente amorosa, compasiva y sabia, que es el título de nuestra conferencia.